Buena tarde, aunque sea lluviosa. Quienes andan en carretera, conducir con cuidado, jóvenes, está un poco peligroso lo relativo al clima. Aún no han enviado el material del listado. Armando ahorita se los va a enviar Freddy Luke. Freddy, ¿estás en línea? Freddy, Karen. Bueno, Freddy, ahorita les envías a los jóvenes, por favor, el listado de los instrumentos internacionales que yo les indiqué el día de ayer para efectos del trabajo final, que va a costar 20 puntos. Freddy creo que va a enviar un mensaje a las personas que se apuntaron en un grupo. Entonces, pedirles a estas personas que se puedan quedar cuando finalicemos la clase, si se pueden quedar unos 5 o 6 minutos en línea, jóvenes, porque necesito darles una información, ¿verdad? Respecto de lo que ustedes van a hacer. Vamos a dar inicio con la clase. Todavía no he enviado la guía, jóvenes. Precisamente hoy por la tarde, noche, se las voy a hacer llegar por medio de Freddy acerca del trabajo, cómo es la forma en que lo deben de entregar, qué debe de llevar el trabajo aparte de ese listado. Mencioné ayer que tiene que llevar el anexo de el ejercicio que hicimos en clase, que fue, que se les dejó, mejor dicho, que fue hacer la comparación entre el preámbulo de la declaración con los dos pactos. Ahora el laboratorio que hicieron al inicio, pues va a tener un valor de 5 puntos, al igual que el que ya hicieron, que tiene un valor de 10 puntos. Y esto quiere decir que su examen final, pues va a costar 10 puntos, porque el trabajo para ayudarles a ustedes va a costar 20 puntos. Claro que un trabajo bien hecho, va, jóvenes, no solo por salir del paso. Entonces, sí, pedirles la dedicación respectiva en este sentido. Con relación a cómo vamos en el programa, em, ya el día de hoy vamos a finalizar con los instrumentos internacionales que están en el programa y hemos hecho mención de algunos otros, ¿verdad? Entonces, en el listado que se les está compartiendo están otros instrumentos internacionales que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. El trabajo pues va a consistir en que ustedes hacen columnas, 2 columnas, ubican cuáles en el listado, ya van algunos que dice sistema universal, sistema interamericano, pero no todos. Entonces tienen que colocar en columnas cuáles son del sistema universal, cuáles del sistema interamericano y también hacer mención, fecha de ratificación y el decreto que les ha dado el Congreso de la República, y con un asterisco le van a colocar a aquellos que no están todavía ratificados por Guatemala. Dígame, Karen, Karen Cruz. Karen. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Les decía que de acuerdo al programa, hoy vamos a ver convenio 169. Vamos a hablar de la declaración del genoma humano y vamos a hablar de la cumbre de Río, que en el caso del convenio 169, ustedes pues ya han tenido un acercamiento con él. Solo voy a tocar cosas muy puntuales de este convenio. Con relación a la declaración del genoma humano, igualmente solo voy a tocar aquellos elementos bases del espíritu de esta declaración. Igualmente me voy a referir a la cumbre de Río. Y ahí pues vamos a ver que estos 3 instrumentos internacionales se relacionan íntegramente con los que hemos estado analizando en clase. Luego, mañana vamos a darle otra repasada, porque ya lo hemos mencionado, pero vamos a darle una repasada más puntual al tema 3, que son las garantías internacionales, donde ya están los comités, donde están los mecanismos extraconvencionales. Y luego vamos a tocar de una vez el tema 4. Esto quiere decir que entre jueves y viernes vamos a terminar el programa, jóvenes. Entonces,
porque estos ya son temas muy, muy puntuales que no nos van a costar mucho entrar en detalle. Igualmente, pues aquí aparece otra vez la Comisión de Derechos Humanos y la Corte. Entonces ahí vamos a volver a hacer algunas reiteraciones de estos dos mecanismos de protección. Entonces ya prácticamente vamos a terminar bien el programa el día viernes. Entonces el viernes pues vamos a... ay, no, sí, Armando tiene razón. El viernes hay un descanso por el Día del Maestro, entonces mañana es miércoles, jueves, entonces prácticamente solamente vamos a hacer un pequeño repaso el día lunes previo a su examen final. Pero en la clase prácticamente el contenido lo vamos a terminar el día jueves, jóvenes, porque estos pues ya son temas que hemos estado mencionando. Lo que sí es que les voy a pedir que para el día jueves podamos conseguir la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de Estados Americanos OEA, porque ahí vamos a hacer la ubicación de donde se encuentran reguladas algunas partes que tiene el programa, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, el Comité de los Derechos del Niño, pues vamos a hacer mención mañana, porque el programa sí está un poquito como no desordenado, pero sí hay muchas cosas que están mezcladas. Entonces, ya prácticamente el programa pues va a ser cubierto el día jueves, el día viernes ustedes pueden descansar y el día lunes solo vamos a tener un pequeño repaso. Sí, Evelyn, luego vamos a indicar antes de terminar la clase, vuelvo a repetir en qué va a consistir el trabajo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio pertenece al sistema universal. A ver, Luis Pablo. Vamos a ver, ¿no? Miren, no se preocupen ustedes jóvenes, ustedes preocúpense por hacer su tarea, porque su examen sea lo mejor posible. Precisamente por eso vamos a hacer un repaso el lunes, ¿verdad? El lunes, pues ya no se les va a recargar con contenido, porque entonces no se daría tiempo a que ustedes respondan su examen, y por eso es que se les está dejando este trabajo, ¿verdad? Para ayudarles. Entonces, no se atormenten por cómo van a saber la nota. Ahorita pues la facultad está con esta limitación que no funciona lo virtual, entonces nosotros con Freddy vamos a hacerles llegar a ustedes ya su sumatoria, ¿verdad? En el marco de cómo están ustedes para poder aprobar el curso. Pero no se atormenten por esto. La idea, pues, no es que nadie se quede con el curso de preespecialidad, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, hayan cumplido con su asistencia, ¿verdad, Luis Pablo? Pero no entre en ese tormento porque control académico, quienes estamos como docentes ya hemos recibido esta instrucción de que ustedes pues sepan cómo van. Entonces, se le va a dar una solución y aquí Freddy, pues que está apoyándoles mucho. Les vuelvo a decir que Freddy ahí anda al pendiente y está haciendo un excelente trabajo de apoyo hacia los estudiantes. Entonces, vamos a dar inicio con el convenio 169. Freddy, ¿me haces favor de compartir pantalla y de pasarles a los jóvenes esta presentación, que es un esquema del convenio 169 de la OIT para que a ustedes se les haga más fácil ir tomando nota? Freddy, ¿me avisas cuando ya tengan los jóvenes el material, que es una presentación del convenio 169, y me haces favor de compartir pantalla, Freddy?
¿Ya tienen el material, jóvenes? Muy bien, Freddy. Entonces, hazme favor de compartir pantalla. Gracias, Freddy. Muy bien. El convenio 169 de la OIT, jóvenes, pertenece al Sistema Universal de Protección, es decir, Organización de las Naciones Unidas. Es un convenio que tutela derechos de los pueblos indígenas, es decir, es un convenio cuya materia, pues sí es tutelar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Quiénes? Esto ya ustedes saben, los pueblos maya, garífunas, xincas, en el sentido de que, pues, el Estado adopte medidas de carácter afirmativo para poder eliminar la discriminación en contra de los pueblos. El convenio 169 de la OIT tiene una estructura muy particular. Me voy a referir solo a aquellos puntos muy de difícil comprensión, porque este convenio, pues ya ustedes, yo espero que su docente de pueblo se los haya dado completo e integrado con la Declaración de las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque es un convenio que hay muchas cuestiones que no aparecen fundamentadas en el convenio, pero se integra con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y aquí vemos que no es que el convenio excluya ciertas cuestiones, sino que se complementan con la declaración. ¿Cómo está compuesto el convenio? Pues primero que nada, está dividido en partes y cada parte tiene un espíritu muy particular. Pero cabe decirles, jóvenes, que muchas veces la primera parte está relacionando algunos principios que en la segunda parte o tercera parte, un mismo artículo puede volver a tener otro fundamento. Es decir, el convenio 169 no es que repita las cosas o no es que un mismo artículo esté repetido o que esté confundido, no, sino que, por ejemplo, el artículo 1 viene a tutelar dentro de la estructura del convenio otro espíritu, otro principio, otro derecho protegido. No hemos cambiado diapositiva, sí, te estoy dando ahorita la introducción del convenio. Bueno, ¿qué persigue el convenio, jóvenes? ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Este convenio tiene dos partes fundamentales que son llamadas piedras angulares. Estas piedras angulares son la participación y la consulta. Es decir, lo que el convenio persigue a través de la participación y la consulta es que las demandas de los pueblos sean tomadas en cuenta para garantizar una plena igualdad y eliminar la discriminación y el racismo en su contra. Ahora bien, esta participación y esta consulta lo que pretenden es que si el Estado va a tomar algún tipo de disposición, los pueblos den su consentimiento y que este consentimiento sea previo, libre e informado, es decir, previo antes de tomar la decisión, libre, sin coacción de parte de los pueblos e informado. Ellos tienen que estar informados. Por ejemplo, ahorita se está discutiendo en el Congreso de la República una iniciativa que viene
a atentar contra esa participación y consulta de los pueblos porque no fueron tomados en cuenta. Igualmente, la Ley de Idiomas Nacionales, hay una iniciativa que pretende reformar la ley, entonces los pueblos no han sido consultados. Ahora bien, ¿cómo debe de ser la participación según el convenio 169 de la OIT? Tiene que estar sostenida por dos principios fundamentales. Estos principios en la Constitución Política de la República de Guatemala los tenemos en una forma implícita, es decir, no aparece ahí el nombre, ¿verdad? Del principio, pero sí está plasmado ahí y es el principio de paridad y el principio de alternabilidad. Paridad, ¿qué idea me da? Pares. ¿Dónde está fundamentado este principio en la Constitución? Artículo 4, en donde se establece que en materia de derechos humanos, todas las personas son iguales en dignidad y derechos y que el hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades. Y el principio de alternabilidad, ¿en qué consiste? Igual participación, o sea, paridad y alternabilidad en forma conjunta, es decir, un hombre maya, una mujer maya, un hombre garífuna, una mujer garífuna, un hombre xinca, una mujer xinca, una mujer no indígena, un hombre no indígena. ¿En qué cosa? En los puestos de toma de decisión. Ahora bien, este principio de alternabilidad lo encontramos en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que Guatemala es un país multiétnico. Entonces, algo que quiero resaltar aquí, jóvenes, es que el convenio 169, su espíritu es buscar la igualdad, pero también hace una exhortación a que el Estado, en este caso Guatemala, busque la igualdad. También en el convenio aparece como igualdad de género, pero a lo que se refiere el convenio es esa igual participación de las mujeres en los proyectos, en los planes, en las decisiones de su comunidad. Entonces, el convenio apunta a la igualdad en una comunidad, digamos, en un determinado pueblo, también de las mujeres. Empecemos con la primera diapositiva, Freddy, con la segunda. ¿Eres tan amable? Muy bien. ¿Qué regula la parte 1, jóvenes? Pues la parte 1 tiene las normas generales de aplicación e interpretación de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, a quién se va a aplicar este convenio. Y esto lo encontramos en el artículo 1, literal A. Ahí encontramos la norma general de aplicación e interpretación. ¿Y cómo lo hace el convenio? Pues el convenio lo hace en el marco de la identidad. Ustedes ya saben lo que es la identidad. El criterio de autoidentificación, es decir, cómo yo me identifico con un pueblo en particular o con uno o con dos. Ustedes saben que la autoidentificación es un derecho de que yo puedo identificarme con una etnia o con otra etnia y esto no puede ser motivo de ninguna forma de discriminación. Otro criterio en que el convenio basa su aplicación es en lo que hablábamos anteriormente, en el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto lo encontramos en el artículo 1 del convenio. Luego encontramos un principio que se llama favorabilidad. Es otro principio que el convenio utiliza para su aplicación. ¿Y qué vamos a entender por ese principio de favorabilidad? Este lo vamos a encontrar en el artículo 35 del mismo convenio. ¿Y a qué se refiere este principio de favorabilidad? Lo voy a leer. Dice, la aplicación de las disposiciones del presente convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones.
instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. Artículo 35, convenio 169 de la OIT. ¿Y a qué se refiere esto, jóvenes? Que no se puede hacer una mala interpretación. Por ejemplo, la CEDAW, aquí vamos a hacer lo que garantiza la CEDAW hacia las mujeres indígenas, artículo 14. Aquí hay una garantía de todos los derechos humanos hacia las mujeres indígenas. De hecho, la educación. Entonces, no se puede interpretar, por ejemplo, que el convenio está limitando los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, no se puede interpretar aquí, por ejemplo, el convenio da una regulación a las costumbres y tradiciones, es decir, al derecho consuetudinario. Y aquí el principio de favorabilidad, ¿cómo se aplicaría hacia las mujeres? Fíjense que muchas veces se dice, es que esto es parte de la costumbre o tradición de una comunidad, dar de chicotazos, pero han habido casos jóvenes en donde se decía, para poder exculpar a una persona de una agresión, de que se ocasionaban lesiones, pero que esto no tenía que ser objeto de ninguna sanción porque es parte de una costumbre. A eso se refiere el convenio, porque el convenio establece, y esto también está en los acuerdos de paz, que no puede interpretarse como costumbre o tradición todo aquello que vulnere derechos humanos. Y aquí, en el marco del principio de favorabilidad, en Guatemala ya hay una ley, que es una ley penal, que es la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que en el artículo 9, ustedes pueden revisar, tiene una aclaración de que no se puede invocar como una costumbre o como una tradición el hecho, y también religiosa, ¿verdad? Tratando de justificar un hecho de agresión en el marco de esto. Entonces, el convenio también establece que, por ejemplo, si en determinado momento un pueblo se siente afectado por alguna decisión, no se puede interpretar, por ejemplo, que el convenio no lo contempla, porque fíjense que el convenio no les va a definir a ustedes lo que son los derechos colectivos. El convenio tampoco tiene una regulación de etnocidio. Sin embargo, como se integra con la Declaración de las Naciones Unidas, la declaración sí regula lo que es etnocidio, está en el artículo 8, y lo que es asimilación forzada. Entonces, el convenio por eso establece eso, de que no se puede menoscabar los derechos que otros instrumentos están otorgando, aun y cuando no estén consagrados en la estructura del mismo convenio. Luego está la prohibición de uso de fuerza y coerción, que era lo que hablábamos al inicio. Cualquier decisión, cualquier consulta hacia los pueblos no puede ser en el uso de la fuerza o coerción. Veamos la siguiente diapositiva, Freddy. Parte 2. Bueno. Aparte del principio de participación y consulta, el convenio también tiene estos principios jóvenes, que ya de las medidas afirmativas, pues hemos estado hablando. ¿Y cuáles son estos principios? La igualdad. Recuérdense que la igualdad como principio es la que sostiene la dignidad. Y si la igualdad y la dignidad están garantizadas, yo voy a tener como resultado la no discriminación. Estos principios, de acuerdo al convenio, están en el artículo 2A. Si se dan cuenta, el 2A, aquí lo volvemos a mencionar. El principio de no discriminación está en el artículo 3.1. Y con relación a las medidas especiales, aquí el convenio, voy a leer el artículo 4, dice, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
Tales medidas especiales no deben de ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales, que es el artículo 4. ¿A qué se refiere esto? Que el Estado, para garantizar la igualdad y la no discriminación, debe de adoptar medidas afirmativas. Pero estas medidas afirmativas no deben contrariar los deseos de los pueblos. Recuérdense que aquí hay que recordar aquel principio que tiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos tienen el derecho a ser iguales, pero también tienen el derecho a ser diferentes, a ser considerados diferentes y a ser respetados como tales. Eso está en el preámbulo de esta declaración. Entonces, las medidas que se tomen en cuenta por el Estado deben precisamente que tener ese respeto a las costumbres y tradiciones propias de los pueblos, respetando pues sus derechos colectivos. Siguiente, Freddy. Bueno, las obligaciones del Estado en materia de los pueblos indígenas. Esto tiene mucho que ver con el consentimiento libre, previo e informado. Aquí, jóvenes, vuelvo a repetir, este consentimiento también va dirigido a las mujeres de los pueblos. El convenio regula en el artículo, voy a decirles el artículo. En el artículo 3.1, que ya habíamos mencionado, se regula esa igualdad de género, es decir, que las medidas también que se deban de adoptar tienen que ser escuchadas en las mujeres. Entonces aquí vemos que todo aquel prejuicio, toda esa construcción de prejuicios sociales, estereotipos, todo esto a la luz del convenio 169 tiene que desaparecer por medio de estas medidas especiales. Y esto tiene que ver también con esa participación de la que yo les hacía mención anteriormente. ¿Dónde podemos encontrar estas medidas especiales? Les voy a dar el artículo en donde está regulado según el convenio. Está en el artículo 4.1. También se establecen los límites de las medidas especiales, que era lo que mencionábamos. Dice, tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. Aquí está en el artículo 4.2 estos límites y con relación a que estas medidas deben de garantizar la no discriminación, está en el artículo 4, numeral 3. Dice, el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. Recordemos que la ciudadanía es un derecho para todas las personas, entonces no puede haber tampoco una interpretación errónea de lo que se va a entender por ciudadanía y autoidentificación. Siguiente, Freddy. Muy bien. ¿Qué encontramos en la parte cuarta del convenio? Aquí encontramos lo que ustedes ya conocen y aquí podríamos hacer una integración del convenio con los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Regulados en el pacto internacional. Pero si hacemos una relación integral más amplia del derecho internacional, aquí también podemos citar aquellos tratados internacionales, por ejemplo, en el caso de la CEDAW, podemos mencionar otros que vienen a garantizar estos derechos de autonomía y de participación.
¿Cuáles podemos mencionar que regula el convenio 169? Pues regula el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad. Y aquí el convenio también hace, jóvenes, una relación muy íntegra con el artículo 2 al 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y con esta convención del delito de genocidio que ya vimos en clase, podemos integrar con el artículo 2 al 5. Entonces, voy a repetir la integración para que puedan tomar nota. Parte cuarta del convenio se refiere a lo que es los derechos civiles y políticos. Aquí podemos hacer una integración con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también podemos mencionar el artículo 5, inciso B, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y con el artículo 2 al 5 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que ya vimos en clase. También el convenio regula el derecho a la nacionalidad y aquí podemos mencionar una integración muy importante que es el artículo 5, literal C, inciso 3 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que también ya vimos en clase. Repito el artículo 5, literal D, inciso 3, Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aquí lo importante, jóvenes, es destacar algo. Si bien el convenio es propio de los pueblos indígenas, pues el convenio se integra y por eso es que está el principio de favorabilidad, porque viene a tutelar derechos específicos. Recuérdense que los derechos de los pueblos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y por eso es que se están estableciendo estas medidas especiales, que es el dar un trato desigual a los desiguales. ¿Para qué? No para discriminar a las demás personas, no, sino para que los pueblos también gocen de esa igualdad. Pero cuando yo digo pueblos, quiero que ustedes se imaginen a todas las personas que integran un pueblo, las mujeres, los jóvenes, por ejemplo, las niñas, pues una niña quizás no podrá participar en un proyecto de desarrollo de su comunidad, pero igualmente tienen que ser tomados en cuenta sus derechos humanos, en el sentido de que esta niña tiene que estudiar, porque fíjense que el convenio también apunta a todo ese goce de mis derechos civiles y políticos en el marco de la igualdad. ¿Por qué no puede una mujer de una comunidad ser lideresa, ser alcaldesa? ¿Por qué una mujer de una comunidad igualmente no puede heredar? No puede ser sujeta de crédito. Entonces, el convenio, ese es el espíritu, y cuando hacemos el análisis tenemos que verlo en esa forma integral del espíritu de este convenio, de todas las personas que integran los pueblos indígenas. Luego, pasemos a la siguiente diapositiva, Freddy, si eres tan amable. Bueno, en la parte 5 del convenio está los derechos que ustedes también ya conocen, que son los clasificados como de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí hay algo importante de resaltar, jóvenes. También se incluye en la parte 5 del convenio el derecho al desarrollo. Es decir, recordemos que el desarrollo integral de la persona está
en esa evolución de los derechos humanos de tercera generación, pero vuelvo a repetir, no es porque sean menos importantes. Ya esto lo vimos con el Protocolo de San Salvador, que los derechos humanos son integrales, conforman un todo, ¿verdad? No pueden ser más importantes unos que otros. Entonces, el derecho al desarrollo va a ser el resultado de que yo realmente goce de todos mis derechos humanos. Y en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, recuérdense que el Protocolo de San Salvador establece esas condiciones de vida digna que necesitan las personas. Entonces, aquí podemos hacer una integración de la parte 5 del convenio, no solo con el Protocolo de San Salvador, sino también lo podemos hacer con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí ustedes pueden ver que aunque un tratado o convenio internacional sea de un sistema diferente, pues aquí la importancia es que hay una integración, ¿verdad? En el marco de lo que se persigue con este derecho internacional. Voy a mencionarles algunos derechos que el convenio establece. Primero que nada, hay una adopción de medidas para la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales y para la superación de brechas. ¿Dónde va a haber una brecha existencial, jóvenes, en el ejercicio de los derechos humanos? Pues que no se gocen en la igualdad que está plasmada en la Constitución Política y en el principio general de no discriminación. Ahí es donde yo voy a ver una brecha. Por ejemplo, ¿qué brecha puedo yo identificar en el hecho que una comunidad envíe a los niños, a los varones a la escuela, pero a las niñas no? Aquí hay una brecha existencial, porque aquí el día de mañana esta niña no va a poder desarrollar sus derechos económicos, no va a poder trabajar, no va a tener un derecho al desarrollo. Imagínense las condiciones de vida que va a tener esta niña, y no digamos si esta niña se casa, los hijos de esta niña. Entonces aquí es a lo que apunta también el convenio. Voy a leer esta parte de la adopción de medidas para la superación de brechas para que quede un poquito más clara el enfoque. Y establece el convenio: los estados deben adoptar medidas con la participación de los pueblos indígenas que promuevan la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, respetando su identidad social, cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. A eso se refiere esto que tiene que ver con la adopción de medidas para la superación de brechas. Esto lo pueden encontrar en el artículo 2B y C del convenio 169 y en el artículo 5C. Repito los artículos para que los anoten ahí en su cuaderno. Artículo 2B y C y artículo 5C, convenio 169. Luego el convenio, ¿cómo da la luz para superar estas brechas? Pues establece en el artículo 7, numeral 2, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. Es decir, los pueblos tienen que participar, jóvenes, en los programas, proyectos de desarrollo, pero también las mujeres, no solo los hombres, ¿verdad? Porque si no, todo sale
en ese criterio androcéntrico. Se dice que algo es androcéntrico cuando no se toman en cuenta las necesidades de toda la población. Entonces adquiere un carácter androcéntrico porque muchas veces todo va a girar solo en las necesidades de los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay que hacer la educación en una comunidad, tiene un enfoque androcéntrico, porque solo a los niños se les manda a estudiar. También vemos aquí, jóvenes, en esta parte 5, la consagración a las contrataciones y condiciones de empleo. Esto está en el artículo 20 del convenio. La no discriminación en el empleo. Esto está en el artículo 20, numeral 1 y 20, numeral 2. Repito, está en esta parte 5 del convenio. Podemos encontrar la contratación y condiciones de empleo, artículo 20, artículo 21 y 22. Vemos también cómo el convenio establece una protección específica de derechos laborales, especialmente contra la discriminación, el trabajo peligroso, el trabajo forzoso y el acoso sexual. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos algo sobre el trabajo peligroso, por ejemplo, en el caso de los niños? Entonces, el convenio también viene a tutelar estas formas que son llamadas peores formas de trabajo infantil, pero también viene a prohibir el trabajo forzoso. El trabajo forzoso podemos catalogarlo en determinado momento, jóvenes, como una forma de trata de personas, ¿verdad? Como una forma de esclavitud. Y el convenio pues viene a prohibir esas violaciones en derechos humanos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 23. También está, el convenio también establece que se debe de adoptar servicios adecuados en el marco de las inspecciones de trabajo. Artículo 20, numeral 4. También garantizar el acceso a la formación profesional. Artículo 22, numeral 2. Y algo muy importante que no se cumple, jóvenes, que es en la parte 5, es también el derecho a la seguridad social. Aquí el convenio hace énfasis en que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente, tal y como lo establece el Protocolo de San Salvador, progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. Artículo 23, ¿verdad? Que era lo que yo les platicaba ayer en el marco de los diversos renglones de contratación. Un derecho progresivo es aquello que tiene que ir encaminado al alcance del bien común. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues tiene que ver qué medidas adopta, cómo lo hace, pero sí tiene que apuntarle a esos cambios progresivos en el marco de los derechos humanos. También en la parte 5 podemos encontrar el derecho a la salud. Aquí esto lo podemos encontrar en el artículo 25.1. Vemos el enfoque que también el convenio enmarca en la medicina tradicional, que está en el artículo 25.2. Énfasis en la atención primaria de salud, artículo 25.3. Y coordinación de medidas que deben de darse para poder garantizar las medidas sociales, económicas y culturales que el país vaya adoptando. Esto está en el artículo 25, numeral 4. También tenemos consagrado el derecho a la educación en esta parte 5 del convenio. Esto lo podemos encontrar en el artículo 26, artículo 27.1, artículo 27.2. Y aquí en esto del artículo 27.2, lo voy a leer, dice: la autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación
y ejecución de programas de educación con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar. Proyectos de desarrollo, por ejemplo, si Guatemala adopta políticas públicas y aquí se encuentran involucrados los pueblos, deben de ser escuchados, deben de participar para que realmente esta política tenga ese enfoque global en derechos humanos. ¿Cuáles proyectos de desarrollo podemos encontrar aquí? Pues hay muchos encaminados a conservar las instituciones propias de educación. Aquí el convenio Jóvenes hace una marcada obligatoriedad del Estado de eliminar los prejuicios, esos valores que hacemos siempre y que los creemos porque los escuchamos y los vemos como valederos y los replicamos. Entonces, los prejuicios sociales los tiene establecidos el convenio de cómo deben de adoptarse medidas para eliminar estos prejuicios sociales, que es el artículo 31. Aquí lo encontramos. Y aquí les voy a decir una observación general que emitió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuérdense que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un comité. Y el comité emitió una observación muy importante que va en el marco de esta eliminación de los prejuicios que establece el convenio 169 en el artículo 31. Y es la observación general número 13, para que la anoten. Observación general número 13, párrafo 50. Pueden buscarla solo como referencia y para que ustedes vean, digamos, el convenio y la integración de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más el Protocolo de San Salvador, que pertenece a otro sistema, pero podemos ver que aquí hay una integralidad en el marco de lo que se tutela. Luego está regulado este derecho al desarrollo. A ver, Karen, mencioné el artículo 31 del convenio y les dije que anotaran una observación general número 13, párrafo 50 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Que es del Pacto Internacional. Bueno, el derecho al desarrollo está aquí, jóvenes, según el convenio, dividido en varias partes. Por ejemplo, el convenio establece ese derecho a decidir las propias prioridades de los pueblos. También está el convenio, establece el derecho que los pueblos tienen a ese mejoramiento en sus condiciones de vida y los estudios de impacto. ¿Y a qué se refieren los estudios de impacto? Voy a leer el artículo. Esto está en el artículo 7, numeral 3, los estudios de impacto. Mejoramiento de condiciones de vida está en el artículo 7, numeral 2. Y el derecho a decidir prioridades también está en el artículo 7, numeral 1. Es decir, el derecho al desarrollo, según el convenio, citamos el 7. Pero aquí vamos a ver varios enfoques en el marco de este derecho al desarrollo. Derecho a decidir propias prioridades, artículo 7, numeral 1. Mejoramiento de condiciones de vida, artículo 7, numeral 2. Y los estudios de impacto que está en el artículo 7, numeral 3. Y lo voy a leer. Dice, los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterio fundamental para la ejecución de las actividades mencionadas.
Pero estos estudios de impacto jóvenes tienen que visualizar las necesidades de los pueblos y antes de tomar las medidas que los estudios den, pues deben de ser los pueblos consultados y ellos deben de dar su consentimiento, repito, libre, previo e informado. Sigamos con la siguiente, Freddy, la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí no nos vamos a detener mucho, jóvenes, porque esto ya ustedes lo dominan re bien con su curso de pueblos indígenas que llevaron. Entonces, la parte 6 del programa, convenio 169, Jacqueline, este es el tema de hoy. La parte 6 se refiere a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El convenio jóvenes no da una definición de lo que yo voy a entender por derechos colectivos. Recuérdense que aquí tendríamos que hacer la integración del convenio con la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que sí define lo que yo voy a entender por derecho colectivo. Recuérdense que los derechos colectivos son todos aquellos derechos que los pueblos tienen ese derecho a defender, a promover para beneficio de su colectividad. Por eso se dice derechos colectivos. ¿Cuáles encontramos como derechos colectivos que también están fundamentados en el convenio? Está la libre determinación, está el propio idioma, la cultura y patrimonio cultural, la tierra, territorio y recursos naturales, la identidad, derecho a la consulta, el sistema jurídico indígena, también tutela derechos de la niñez indígena y la espiritualidad. Siguiente, Freddy. La parte 7 tiene los mecanismos nacionales de implementación. En los mecanismos nacionales de implementación, les voy a decir dónde se encuentran regulados. Los anteriores, en el marco de los derechos colectivos, pues yo espero que ustedes hayan visto el convenio, pero es importante resaltar que aquí hay una integración del convenio con lo que es la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana. Muy bien. Mecanismos nacionales de implementación. Esos los encontramos en el artículo 33, ¿verdad? Que es donde lo voy a leer. Dice: la autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente convenio deberá asegurarse de que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Tales programas deberán incluir planificación, coordinación, ejecución y evaluación en cooperación con los pueblos interesados de las medidas previstas en el presente convenio, la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. Artículo 33. Aquí también la Declaración de las Naciones Unidas hace una vinculación con estas medidas que se deben de adoptar y los mecanismos de cómo se van a implementar todas y cada una de las situaciones que aparecen estructuradas en cada parte del convenio. Siguiente, Freddy. Y la parte final del convenio se refiere a los mecanismos internacionales para promover la implementación del convenio. Más adelante vamos a hablar de lo que es la OIT, pero también vamos a hablar sobre el relator especial como mecanismo extraconvencional y vamos a hablar sobre las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es parte de lo que esta parte final del convenio establece. Siguiente, Freddy, yo creo que esta es la última.
Y aquí pues había un espacio para que ustedes anoten. Esto lo vamos a ver al finalizar el curso, que es las recomendaciones que Naciones Unidas y el relator como mecanismo extraconvencional ha dado en el marco de este convenio. Una de las recomendaciones que se han dado, jóvenes, para que ustedes lo tomen en cuenta es que el Estado de Guatemala debe de tipificar el acoso sexual con un agravante cuando sea en contra de mujer indígena. Asimismo, el Estado de Guatemala debe de eliminar toda legislación que denote racismo y discriminación. Por ejemplo, el artículo 139 del Código de Trabajo que yo hice mención el día de ayer en el marco del Protocolo de San Salvador, es otra recomendación que se ha dado por parte de Naciones Unidas y el relator especial. Entonces, sí hay recomendaciones que pues el Estado no ha cumplido, y cada vez que es evaluado por medio de los informes, pues se dice que está en proceso de, ¿verdad? Pero ese proceso de ya lleva años y no hay modo de que llegue a una finalización este proceso. Muy bien, EDI es el convenio 169 de la OIT. Es jóvenes, les va a quedar una tarea, pero yo les quiero pedir que no únicamente hagan las tareas porque tienen punteo, ¿verdad, jóvenes? Sino es porque ahorita ya son las 5 menos 1 minuto y sí manejamos puntualidad. Entonces, mañana vamos a hablar ya sobre los mecanismos convencionales, los relatores. Poquito vamos a ahondar sobre los comités de una forma muy general. Vamos a mencionar algunas cuestiones de la carta para que ustedes vean la estructura de Naciones Unidas y de la OEA. Pero quiero que empiecen a leer la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es la Cumbre de Río. La Cumbre de Río da como resultado esta declaración, y por eso es que se dice que tanto las cumbres como las conferencias mundiales son indicativas, porque indican no solo el problema, sino indican también esta parte importante que se debe de ahondar sobre ciertos temas. Por ejemplo, la Declaración de Río, ¿de qué trata? Trata sobre el medio ambiente y el desarrollo. Recordemos que el medio ambiente es también un derecho humano y el desarrollo pues también lo es. Entonces, les pido que lean los principios que contiene la Declaración de Río, y mañana pues solo vamos a tocar algunos aspectos puntuales de esta declaración, que es bastante cortita, ¿verdad? Y que lo que resalta es que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y que los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Entonces, Licenciada, buenas tardes. sí, buenas tardes, Antonio. Perdone la molestia, ¿podría, disculpe, licenciada, repetirnos la tarea para comenzar a hacerla, por favor? La tarea de la declaración que estoy diciendo ahorita, o la tarea del trabajo final. Las dos sería, entonces, licenciada, perdone. A ver, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, únicamente léanla. Mañana vamos a darle solo un énfasis en algunos principios fundamentales. Ahora, la tarea general que tienen que entregar para su examen final, esta consiste en que ustedes hacen 2 columnas, colocan a mano, jóvenes, no es en computadora el ejercicio, colocan la lista de los instrumentos internacionales que se les envió, más los que hemos visto en clase, y los dividen en columnas dependiendo del sistema en que estén aglutinados. Si es sistema universal, el lapicero azul; si es sistema interamericano, lapicero negro, y tienen que escribir fecha de aceptación, fecha de ratificación, y en el caso de Guatemala, tienen que ponerme la fecha también en que Guatemala lo acepta
y el decreto que el Congreso de la República le ha dado a este instrumento internacional. Además, tienen que poner como anexo el ejercicio que hicieron sobre preámbulo de la Declaración de Naciones Unidas y tienen que poner también la comparación que hicieron con los 2 pactos internacionales. En eso consiste el trabajo, Antonio. Gracias, De licenciada. todos modos, se les va a hacer llegar una guía con Freddy para que ustedes puedan ver y que no vayan a hacer confusión del trabajo. Eddie, no sé, sí, Freddy les va a enviar la guía, Eddie, no se preocupe, para que ustedes tengan más claro cómo se va a hacer. Con negro, Karen, es el sistema interamericano y con azul es el sistema universal. Entonces nos vamos a quedar ahí, jóvenes, que tengan una feliz tarde y estaremos mañana en clase como siempre. Nos quedamos los que estamos en el listado, Alegra. Por favor, solo Freddy, me corroboras que no se queden personas que no sean del grupo, Freddy, por favor. No tenga pena, Alegra, lo sacamos ahorita. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz